vamos a avanzar la parte teórica y la vamos a llevar a la aplicación clínica, o sea, cómo se aplica la fisiología renal dentro del contexto médico práctico. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve, no, la fisiología renal al momento de evaluar un paciente? Entonces, como en todo apartado de fisiología renal, es la base de la medicina para entender las enfermedades en general. Si no sabemos fisiología renal, no vamos a entender las enfermedades renales, no vamos a entender cómo tratar estas, tampoco vamos a entender las complicaciones y la forma de prevenir ciertas enfermedades, o la gran mayoría. Muy bien. Entonces, todas estas clases van a conllevar una aplicación práctica y apuesto que les va a encantar. Muy bien. Bueno, empezamos. Algo muy básico que deben conocer es la anatomía, pero no es anatomía muy cerrada, muy estricta, teórica, sino aquella que nos lleve a la aplicación práctica. Para hablar de fisiología renal debemos entender que el tracto urinario, donde se encuentra el riñón, está dividido en dos sistemas o en dos partes: la vía urinaria o tracto urinario alto y el tracto urinario bajo, ¿no? ¿Qué comprendería el tracto urinario alto? ¿Tu nombre cuál es? Gael. Gael. Los riñones, Ya. pelvis renal Ya. y los uréteres. Muy bien. Riñones, pelvis renal y uréteres, ¿no? O sea, todo lo que comprende desde los riñones hasta antes de la vejiga, ¿no? ¿Y qué comprendría la vía urinaria baja? Vejiga y uretra, ¿no? La uretra llega a ser de diferente tamaño en el hombre y la mujer, y eso tiene una relevancia clínica. ¿Por qué? ¿Cuánto mide la uretra masculina? ¿Cuál es tu nombre? Sebastián. ¿Cuánto mide la uretra masculina? De 10 a 15 centímetros. La uretra femenina, ¿tú cuál es tu nombre? Paola. De 3 a 5 centímetros la uretra femenina. Esa es la diferencia en la vía urinaria tanto en el varón como en la mujer. Y tiene cierta importancia porque al ser un tracto, una uretra mucho más corta en la mujer, está más predispuesta a cierto tipo de enfermedades, como cuáles, como las infecciones urinarias. Justamente esta división la realizó en vía urinaria alta y baja porque las infecciones urinarias también se clasifican de esa manera: infecciones del tracto urinario alto e infecciones del tracto urinario bajo. ¿Han escuchado el término cistitis? ¿No? ¿Sí? ¿Qué entienden por cistitis? Inflamación de la vejiga, muy bien. La cistitis sí es una inflamación de la vejiga, pero secundaria principalmente, o sea, es a causa de infección urinaria. Entonces, cuando te dicen tienes cistitis, es sinónimo generalmente de infección urinaria, pero una infección urinaria baja, que compromete uretra y vejiga. Hay otro término que se aplica en el área de nefrología, es la pielonefritis. Y la pielonefritis también es una infección urinaria, pero ¿cuál es la diferencia con la cistitis? Que esta ya es una infección urinaria alta. Muy bien. ¿Cuál de estas dos creen que es peor? ¿La pielonefritis o la cistitis? Pielonefritis. ¿Cuál? Pielonefritis. Pielonefritis. ¿Por qué? ¿Están más cerca los vasos? No tanto. ¿Por qué creen? Porque compromete los riñones. No sé. ¿Compromete al riñón? Ya, puede ser. La pielonefritis, obviamente estamos hablando de que la infección se encuentra en el riñón y cuando compromete el riñón es mucho más grave. Y ya la infección se está diseminando, está empeorando. No puede haber una pielonefritis sin antes haber estado una cistitis. Quiere decir que la infección está subiendo, está ascendiendo a los riñones y los síntomas también varían. Muy bien.
y les voy a comentar en un momento qué síntomas tenemos. Bueno, hay algunos términos que deben conocer, que se van a aplicar durante todo el capítulo de fisiología renal. Los riñones son órganos homeostáticos, muy bien, que cumplen múltiples funciones. En el libro del Guyton, si mal no recuerdo, en la primera plana te dice funciones del riñón. Te lanza como 7 o 10 funciones. Tiene más que 10 funciones el riñón, pero ahí te menciona las principales, ¿no? Cuando vienen pacientes a la consulta, o bueno, más práctico, generalmente yo hago entrevistas para canales de televisión, ¿no? Y me dicen, doctor, la primera pregunta es, ¿y qué hacen los riñones? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué hacen los riñones? ¿Filtran la sangre? Filtran la sangre, ¿no? Son como filtros. La gran mayoría de nosotros, la población en general, y ustedes todavía que están empezando en el área de la medicina, conocen que los riñones filtran la sangre. Pero va más allá de eso. Controlan el equilibrio ácido-base, regulan la presión arterial, producen hormonas como la eritropoyetina, que interviene en la producción de sangre, activa una hormona, la vitamina D, que controla los niveles de calcio y fósforo, ¿no? Realiza un balance hídrico, permite que las ganancias sean igual que las pérdidas, muy bien, varias funciones. Pero cuando dice órganos homeostáticos, nos estamos refiriendo a que son órganos que intervienen en la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? ¿Equilibrio de qué? ¿De todo el cuerpo? No. Del medio interno. Y el medio interno se refiere, ¿no?, a los componentes líquidos y solutos, al componente líquido y disolutos que circula alrededor de la sangre, en el espacio intravascular o también llamado extracelular. En la sangre, como hemos visto durante estos días en las prácticas, además de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, tenemos ¿qué? Plasma. Y en el plasma tenemos ¿qué? Electrolitos, hormonas, micronutrientes como la glucosa, lípidos, proteínas, ¿qué más? Vitaminas, fármacos. Entonces, cuando todos estos electrolitos, solutos, micronutrientes están en equilibrio en el espacio extracelular, pues nosotros nos encontramos en homeostasis, en equilibrio. Si una persona tiene, por ejemplo, los niveles de azúcar elevado, tiene cuadros de hiperglucemia, los cuadros de hiperglucemia van a conllevar alteración de la homeostasis, y la alteración de la homeostasis lleva a una enfermedad. En este caso, ¿qué tipo de enfermedad llevaría? ¿Diabetes? A la diabetes, a la resistencia a la insulina. Otro ejemplo. Sabemos que la sangre maneja una presión, ya sea arterial o venosa. Si nosotros tenemos a un paciente que pierde sangre por una fractura de fémur, ¿la presión va a aumentar o va a disminuir? Disminuir. Y el paciente entra en hipotensión, lo que conlleva, si no se resuelve, a un shock hipovolémico. Y si el shock hipovolémico no es tratado, pues lo lleva, no puede llevar incluso a un paro cardíaco. El paciente tiene que ir a terapia intensiva. ¿Quién regula los niveles de presión? El riñón. ¿Quién permite controlar los niveles de azúcar? No solo el riñón, pero también otros órganos, pero coadyuva el riñón. ¿Quién elimina los desechos tóxicos? El riñón. Entonces, el riñón se encarga de múltiples funciones que regulan el equilibrio, ¿no?, del medio interno. Alguna vez creo me han preguntado
Y la pregunta siempre surge en una conversación entre amigos o con mis estudiantes: ¿por qué quiso ser nefrólogo? Porque el riñón se encarga del equilibrio de todo el cuerpo. Yo como nefrólogo llego a ver no solo pacientes que tienen infección urinaria, no solo pacientes que tengan cálculos renales, que prácticamente solo se enfoca en riñón, ¿no? Veo diabéticos, veo cardiópatas, veo cirróticos, veo pacientes con epilepsia, pacientes con trastornos hormonales como hipotiroidismo, diabetes, etc. Todo este tipo de enfermedades descompensa. Cuando se descompensan, complican la vida. ¿Han escuchado ese dicho que dicen: ah, no, dicen que está mal de los riñones? Pues es como que ya tener un pie del otro lado. Los riñones son órganos muy delicados. O sea, el nefrólogo tiene que tener la capacidad de resolver todo esto, obviamente en apoyo con otras especialidades. Bueno, los riñones sabemos que se encargan de la formación de la orina, ¿no es cierto? Y la formación de la orina tiene 3 pasos fisiológicos: 1, filtración; 2, secreción; y 3, de absorción, que vamos a tener un par de clases específicamente para este apartado. Otro término, la nefrona, que es la unidad anatomofuncional del riñón, que es la que se encarga de las funciones principales del riñón. Pero la nefrona no es el único componente del riñón, como vamos a ver a continuación, pero es el más importante. Pregunta: ¿micción es lo mismo que diuresis? ¿Han escuchado qué es? En algún momento han escuchado qué es micción. Ahí lo dice. ¿Qué es micción? Es el vaciamiento de la vejiga. Es la expulsión de la orina a través de la uretra. Eso es micción. ¿Muy bien? Que no es lo mismo que diuresis. ¿Qué se entiende por diuresis? ¿Qué dice ahí? Cantidad de orina. Ya, la cantidad o volumen que produce una persona de orina, ¿no? La cantidad de orina o el volumen de orina. ¿Cuál es tu nombre? Iván. ¿Cuánto orinas al día, Iván? ¿Quién es su primer paciente de todos ustedes, como ustedes mismos? Deberían saber cuánto orina. ¿Cuánto orinas al día? ¿Ah? No sabía decir. ¿Cuánto orinas? No. ¿De qué color es la orina? No me digan que nunca han visto su orina. Ya están locos. Saúl, ¿de qué color es tu orina? A veces no orina. Eso ya es un problema grave que no orina. Deben conocer lo normal y primero van a analizar en ustedes. Van a ver su orina a partir de todas estas clases: cómo orina, cuánto orina. Lo tienen que hacer. Y vamos a tener una práctica que es examen de orina, toda una semana. Incluso van a probar la orina. Los de mi grupo, si los de esta, no sé. Vayan preparándose. ¿A qué sabe la orina? ¿Ácido? ¿Como el jugo de naranja? ¿Has probado? ¿Sabían antes que las mamás les hacían tomar orina a sus hijitos? Sí. ¿Nunca les han hecho probar? Ahora es por sí mismo. ¿Cuánto debería orinar una persona al día? Una persona adulta, en promedio 1 litro a 1,5 litros por día, ¿no? Pero por ejemplo, a ver, José Luis, ¿cuánto pesas aproximadamente? 59. En comparación con una dama, que no voy a preguntar el peso, no sé hacer eso, digamos que 50 kilos. Una persona de 59 con una de 50 kilos, ¿será que orina igual 1 litro al día? No. Averiguo para mañana cuánto debería orinar una persona por cada peso, por cada kilogramo de peso. Vamos a calcular conmigo, pero eso es un dato fundamental. Cuando nosotros evaluamos a un paciente
que tenga un problema renal, lo primero que preguntamos es, ¿y cuánto es la diuresis? ¿Cuánto ha orinado? Si tengo una persona que ha orinado 300 mililitros durante 24 horas, ¿será normal? Saúl dice que no orina a veces. Eso ya no es normal, les había dicho. 300 mililitros es muy poco. Eso ya me está hablando de que está fallando el riñón, con ese dato simplemente. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es el volumen de orina que produces? De acuerdo a tu peso. Averiguan las fórmulas. Probablemente encuentren varias y yo les oriento cómo se saca. La diuresis horaria. ¿Qué significa diuresis horaria? ¿Cuánto debería orinar una persona por cada hora? ¿Cuánto debería orinar en un turno hospitalario? Los turnos hospitalarios generalmente duran entre 6 a 8 horas. El paciente es evaluado de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En ese tiempo hay que ver cuánto ha orinado. Hay cambio de turno, que es cambio de turno. Entra otro personal a las 2 de la tarde hasta las 8. Hasta ahí, hasta las 8, ve el segundo personal cuánto ha orinado esta persona. Y de 8 de la noche a 8 de la mañana también debemos ver cuánto ha orinado. Y eso es fundamental en la parte hospitalaria. Cuando estén por el servicio de nefrología, creo que en cuarto o quinto año llevan ustedes nefrología, y nos vamos a encontrar seguramente acá en el Hospital de Clínicas, porque varios de ustedes nos han ido viendo, rotando ahí, y les pregunto, ¿cómo es? ¿Ya saben la diuresis? Se escapan. Les van a hacer revisar historias clínicas, les van a decir, vaya a ver la diuresis. Bueno, entonces no es lo mismo micción que diuresis. Micción es el vaciamiento de la vejiga, ¿no? ¿Y cuánto es la micción al día de una persona en promedio? O sea, ¿cuántas veces debería orinar? No hay un estándar, pero es de 2 a 3 veces. Y eso es fundamental. Por ejemplo, no sé, una de las chicas puede orinar en promedio 4 veces al día. O los varones solo 2 veces al día. O 2 a 3 y nuestra amiga 3 a 4. Para ellos es su micción habitual, su hábito miccional. Pero ¿qué pasa si nuestra amiga nos dice, doctor, generalmente yo orino 3 a 4 veces al día, ahora estoy orinando 8 veces al día? Eso ya no es normal. Eso se conoce como polaquiuria, el aumento de la frecuencia miccional. Este signo de polaquiuria nos lleva a pensar, nos induce a pensar en una patología, en infección urinaria. El paciente viene y dice, doctor, estoy orinando varias veces al día y muy poco. De paso voy al baño, orino y siento que termino de orinar, pero siento que sigo teniendo ganas de orinar. Eso se llama tenesmo vesical. Muy bien. Entonces ya saben la diferencia entre micción y diuresis. Y por último, disuria. Todo lo que lleva uria, como glucosuria, está hablando de la orina. Por ejemplo, glucosuria significa presencia de azúcar en la orina. ¿Y disuria qué creen que significa? Dolor miccional. Dis es dificultad en semiología. Entonces, dificultad al orinar, dolor al orinar. Doctor, me arde al orinar, me duele al orinar, de paso voy muchas veces al baño y poco, y siento que no tengo todavía ganas de orinar. Son síntomas de una cistitis. Son síntomas que se localizan acá en la región vesical, y aparte me duele el vientre. ¿Cómo está orinando? Con mal olor y turbio. Infección urinaria baja o cistitis. Ahora, ¿cuándo se complica? Cuando el paciente te dice, doctor, hace una semana estoy con estos síntomas, los mismos, ¿no? Dolor al orinar, disuria, etc. Y he ido a la farmacia y me han dado un antibiótico. Ya voy 3 días con este antibiótico, pero he empeorado. Ahora me duele la espalda, tengo fiebre, tengo escalofríos, vómitos. Esa cistitis se ha convertido en una pielonefritis, que es mucho más grave. Tratamiento, ya no simplemente antibióticos, sino internación. Se queda en el hospital el paciente.
Bueno, ciertas características anatómicas de ambos riñones. Primero, Sebastián, ¿cuántos riñones tienes? Dos. ¿Qué pasa si les digo que solo tienen un riñón? O les pregunto, ¿están seguros que tienen dos riñones? ¿Cómo? ¿Se han hecho una ecografía alguna vez? Les sorprendería saber que hay una frecuencia relativa, no alta, ¿no? Pero hay cierta frecuencia de pacientes que son monorrenos. ¿Qué significa monorreno? Que solo tienen un riñón y viven de lo más normal. ¿Y cómo se han dado cuenta que solo tenían un riñón? Pues habían ido al médico alguna vez por un problema de vesícula y le han hecho una ecografía y cuando se hace una ecografía abdominal no habían encontrado el otro riñón. Y el paciente tranquilo, normal. Entonces la única forma de saber que tienes dos riñones es haciéndote una ecografía renal. Una ecografía renal. Porque ahorita ustedes no deben estar viviendo su vida de lo más sano posible, tranquilos. Pero no saben si tienen dos riñones. La única forma es haciendo una ecografía renal. Porque una persona con un solo riñón puede vivir normal. Incluso la donación, ¿no? Obviamente, cuando una persona dona un riñón, se le dice ciertas recomendaciones que no se diferencian estas recomendaciones que el resto, ¿no? Para la población. Si cumples las recomendaciones básicas como hidratación, comer lo más saludable posible, pues va a vivir normal. Entonces, actualmente en nuestro medio mucha gente le teme a la donación porque dice que se va a enfermar, porque se va a descompensar, y eso es falso. En nuestro medio, ¿no? En Bolivia somos un poco más cerrados en esta parte, ¿no es cierto? Pero en otros países ya es mucho más habitual la donación de órganos, ¿no? Primero, bueno, sí, la gran mayoría deberíamos tener dos riñones, eso es cierto. Pero para corroborarlo deberíamos hacernos una ecografía renal. Ahora, esta es la medida clásica que ustedes han aprendido en anatomía. El riñón tiene tres diámetros: un diámetro longitudinal, un diámetro transversal y un espesor. En lo clásico, ¿no ven? Que les dicen 12, 6, 4. Eso es lo clásico. Por eso les digo que estas clases teóricas van más allá de los libros. ¿Muy bien? Y eso es falso. Eso es falso. Les apuesto que ninguno de ustedes, bueno, tal vez los más altos que miden 1,80, pero excepto ellos, ninguno de ustedes su riñón mide 12 centímetros. De la gran mayoría mide 10, tal vez 11 centímetros. ¿Y qué creen? ¿Será eso normal? ¿O es que nosotros somos muy pequeños? Ahorita lo vamos a ver. Cada riñón pesa aproximadamente 150 gramos. Muy bien. Se encuentran a nivel de la dorsal 12 y lumbar 3. Muy bien. Y son órganos multilobulados que tienen una corteza y una médula. Aquí, en la práctica, esta es una ecografía renal. Al final de la clase les voy a enseñar cómo se interpreta una ecografía renal, pero lo que quiero que se enfoquen es lo siguiente. Aquí estamos midiendo el diámetro longitudinal, aquí el diámetro transversal y aquí el espesor. De estos tres, ¿cuál tiene relevancia clínica? ¿Cuál nos interesa más? El diámetro longitudinal, el más largo. En la práctica, bueno, no es porque yo lo diga, sino hay estudios que van más allá de la fisiología, ¿no? En el área de la nefrología como tal, han hecho varios estudios y han visto por diferentes poblaciones cuánto es el tamaño promedio o los intervalos de 90 a 120 milímetros. En ecografía generalmente los diámetros se manejan en milímetros, ¿muy bien? De 90 a 120 milímetros.
Entonces una persona que tenga 10 centímetros o 100 milímetros en el tamaño renal, pues es normal. Como les dije hace un momento, la mayoría de nosotros, me incluyo, nuestros riñones miden entre 10 a 11 centímetros. De las mujeres incluso es un poco más pequeño, o sea, es de un diámetro menor, 9.5 centímetros, pero sigue siendo normal. Muy bien. Y algo más que tomamos en cuenta en el área de ecográfica es el parénquima. Les voy a enseñar en algún momento, bueno, al final de la clase, qué parte es el parénquima. Muy bien. Y normalmente este debe ser más de 11 milímetros. Pregunta entonces, ¿cómo se denominan cuando los diámetros son menores o mayores a lo normal? ¿Cómo creen que se denomina? Si tengo una persona con un riñón de 8 centímetros, 80 milímetros. Se llama hipotrofia renal. Muy bien. Ahora, cuando es más de 120 milímetros o 12 centímetros, se va a conocer como nefromegalia. Muy bien. Entonces el límite es entre 90 y 120 milímetros. Cuando es menos de 90 son riñones hipotróficos. Cuando es más de 120, nefromegalia. Y ninguno de los dos es normal. La hipotrofia renal puede ser secundaria a alteraciones congénitas. Por embriología sabemos que los riñones empiezan a formar a qué edad gestacional. Despierten. Entre la 8ª y 12ª semana de gestación. Generalmente, ¿no? En el mesodermo van ascendiendo desde la región pélvica a la región lumbar. En ese curso, alguna de ellas no puede migrar o no puede ascender y se queda en el trayecto y en vez de ir creciendo va atrofiándose. Puede que cuando esta persona sea adulta ya no veamos el riñón, eso se llama como agenesia renal, o sea que no haya desarrollado el riñón. Puede que sea muy pequeño, de 6 centímetros, eso se llama hipotrofia renal. Y un riñón de ese tamaño, lo más probable es que ya no funcione. Entonces esta persona va a tener 2 riñones, uno grande y uno normal y otro pequeño, pero solo uno va a funcionar. Eso se llama monorreno funcional. Ahora, cuando es muy grande tampoco ya es normal. ¿En qué casos es grande? En diabéticos, en una enfermedad que se llama amiloidosis, en el VIH puede crecer los riñones. ¿Muy bien? O puede ser más grande, pero no a expensas del riñón, a expensas de un tumor, de un quiste. Yo he visto pacientes con riñones de 15, 16 centímetros, imagínense, de este tamaño. Pero no era porque su riñón era pues mutante, sino porque tenían tumores, tenían quistes. Muy bien. Ok. Dentro de los componentes anatómicos que tienen relevancia, tenemos 2 partes, la corteza y la médula. Primero, antes que nada, debemos diferenciar estas estructuras piramidales, pirámides renales o pirámides de Malpighi. Estas pirámides tienen una base y un vértice y tienen un borde, ¿no? 2 bordes laterales. Ok. La corteza renal empieza desde la base de estas pirámides, o sea, desde acá para afuera. Todo eso es la corteza renal. Y la médula renal empieza desde la base de la pirámide hacia adentro, hasta los vértices. Estas proyecciones de la corteza se conocen como columnas o columnas de vertigine. Muy bien. De los vértices de las pirámides renales emergen estas estructuras que se llaman cálices menores. 2 o 3 cálices menores hacen un cáliz mayor. La unión de 3 cálices mayores o 4 cálices mayores forman este, que es la pelvis renal, y la pelvis se continúa con el uréter. Acá también tenemos lo que es el ilio renal, donde está la arteria y la vena renal. Ahí están las partes del riñón. Por último, esta capa de color café en la imagen es la cápsula renal.
Es una cápsula fibrosa. Muy bien. Esto probablemente les parezca muy conocido y digan, pero todavía esto ya lo conocemos. Sí, lo conocen, pero no saben la relevancia práctica. Y les voy a enseñar cuál es la relevancia al final de la clase, como les digo. Vamos a hablar de lo que es la unidad anatomo-funcional del riñón, que es la nefrona, ¿no? Y como vemos en la imagen, ¿no? La nefrona tiene dos componentes, o está dividido en dos partes. ¿Cuál es? El glomérulo renal y los túbulos renales. Tanto el glomérulo renal como los túbulos renales se encargan de las funciones principales del riñón. Por eso es la unidad anatomofuncional. El glomérulo renal se encarga específicamente de la filtración. Los túbulos no. Los túbulos se encargan de la secreción y la reabsorción. Entonces, lo que yo les pregunté hace unos minutos era, ¿qué hacen los riñones? Filtran la sangre. ¿Quién se encarga de la filtración? Los glomérulos renales. Si tengo una persona que tiene acumulación de desechos tóxicos como la urea, o si se le eleva la creatinina, ¿qué está fallando? La filtración. Si está fallando la filtración, está fallando estructuralmente ¿qué parte de la nefrona? El glomérulo renal. Ahora, las nefronas en general las vamos a tener de dos tipos: corticales y yuxtamedulares. Muy bien. Si hablo de las nefronas corticales, su nombre lo dice, se encuentran ¿dónde? En la corteza renal, que ya saben dónde está. Y si hablamos de las yuxtamedulares, significa que están cerca de la médula renal. ¿Cuál es la diferencia entre nefronas corticales y yuxtamedulares? Las siguientes. La cortical tiene todo el glomérulo, como ven acá, y el sistema de túbulos casi enteramente ¿en dónde? En la corteza. En cambio, la yuxtamedular tiene su glomérulo cerca de la médula, mucho más abajo que la cortical, y el sistema de túbulos dentro de la médula. El asa de Henle, que ustedes esto ya saben por histología, ¿no? Es mucho más larga, ¿en dónde? En la nefrona yuxtamedular. Y eso tiene una relevancia fisiológica. Tiene una importancia. ¿Por qué es mucho más larga el asa de Henle de la nefrona yuxtamedular? Porque va a ser la que interviene en la capacidad de concentrar y diluir la orina. ¿Qué es concentración y dilución de la orina? La concentración es cuando el cuerpo no tiene acceso al agua, ya sea por deshidratación, por pérdida de líquidos, o no toma agua, ¿no? ¿Cómo orina? Concentrado, más oscuro. Pero si me pongo a tomar agua todo el día, 3-4 litros de agua, pero no hago ejercicio, voy a orinar más, ¿no ve? Más clarito, más diluido, ¿no? Y en mayor volumen. Eso es una orina diluida. ¿Quién se encarga de todo eso? El asa de Henle de la nefrona yuxtamedular. ¿Ya? Y también hay una clase específicamente para eso. Algo muy importante es igual que estos vasos de color azul o rojo se conocen como vasos peritubulares. ¿Por qué peritubulares? Porque están alrededor del túbulo. Son los encargados de recoger lo que se va a reabsorber o secretar al túbulo ciertas sustancias. En las nefronas yuxtamedulares, esos vasos peritubulares tienen otro nombre, se conocen como vasos rectos. Y entre vasos rectos más asas de Henle largas, se produce la concentración y dilución de la orina gracias a un mecanismo llamado sistema de contracorriente. Ahora, aquí viene la importancia. Había dicho que el que se encarga de la filtración es el glomérulo renal, ¿no es cierto? Y la filtración se trata de ¿qué? Retener lo que nos sirve a nosotros, o sea, el riñón retiene lo que nos sirve,
como las proteínas, por ejemplo, y elimina lo que no nos sirve, como los desechos tóxicos, células muertas, electrolitos en exceso. ¿Bien? Entonces, de todo eso se encarga el glomérulo renal. Y aquí tengo una estructura, un esquema de un glomérulo renal. Estos son sus capilares. Muy bien. Todo esto es una cápsula de Bowman, que lo han debido ver en histología. Tengo la arteriola aferente, eferente, el túbulo distal. Eso se lo ve en la práctica. Aquí tengo un glomérulo renal. Probablemente les cueste mucho. Okay. Probablemente les cueste mucho entender, incluso a mí cuando yo estaba haciendo la especialidad me costaba. Todo esto es el glomérulo renal. Y específicamente lo que estoy señalando es la cápsula de Bowman. Esto. Y aquí vienen estos orificios. ¿Esto? ¿Logran ver? Esos son los capilares. Estos son las células endoteliales. Aquí tengo otra imagen. Un glomérulo, otro glomérulo. Cápsula de Bowman, cápsula de Bowman. Estos que ven acá son los túbulos. ¿Por qué nos muestra esto, doctor? Porque hay una área de la nefrología que se trata de ciertas patologías que se llaman glomerulopatías. Las glomerulopatías son un grupo de enfermedades, que tratan sobre el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del glomérulo renal. Cuando el glomérulo renal sufre, pues el paciente puede perder proteínas por la orina, puede tener sangre en la orina, como consecuencia se hincha el paciente, muy bien. Tiene espuma en la orina, puede entrar en falla renal, en insuficiencia renal, hasta terminar de dejar al paciente con una insuficiencia terminal y necesitar una hemodiálisis o trasplante renal. Este es un grupo de enfermedades muy delicado. Causas frecuentes: las enfermedades autoinmunes. ¿Conocen algún tipo de enfermedad autoinmune? El lupus eritematoso sistémico. Una enfermedad autoinmune es en la cual hay una pérdida del control del sistema inmune, que ya lo han debido ver, me imagino. Sabemos que nuestras células reconocen a nuestras células de la defensa, los linfocitos, los neutrófilos, reconocen a nuestras células, al resto de nuestras células, de diferentes órganos, llámese riñón, pulmón, piel, etc. Pero cuando se pierde ese equilibrio, pues nuestras propias células van dañando ciertos órganos, específicamente en el lupus, la piel, las articulaciones y el riñoncito. Y cuando afecta el riñoncito, ya provoca una glomerulopatía y esta se manifiesta con presencia de sangre en la orina, proteínas en la orina. Entonces, tú con los datos de examen de orina, proteinuria, ves datos clínicos si se le vuelve rojita la mejilla, le duelen las articulaciones, puedes sospechar de lupus. Ahora, también hay pruebas sanguíneas que nos dicen, o sea, pruebas en sangre, si este paciente tiene lupus. Pero cuando ya afecta al riñón, tú tienes que decir si este paciente con lupus ha hecho una nefropatía lúpica o no está haciendo una nefropatía lúpica. O sea, si ya está dañando el riñón esta enfermedad. ¿Cómo creen que se sabe eso? Con una biopsia. Biopsia renal. ¿Qué es una biopsia? Es la toma de muestra de un tejido vivo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con una glomerulopatía, hacemos todos los estudios de sangre, orina, imagen, pero el diagnóstico, método complementario, gold estándar o estándar de oro, es una biopsia renal, pinchar el riñón. Entonces, ¿y quién hace la biopsia renal? Lo hacemos los nefrólogos. Pero hay una subespecialidad, la cual yo he desarrollado, que se llama intervencionismo, que se trata de procedimientos agresivos de intervención para tomar la muestra. Entonces, con toda esta explicación que les he dado,
Sabemos que el riñón tiene corteza, tiene médula, tiene pelvis renal. ¿Dónde voy a hacer la biopsia? ¿De dónde voy a tomar la muestra? ¿Corteza, médula o más abajo? Si estoy hablando de una glomerulopatía, de la corteza renal. Si yo me paso con la aguja hasta la médula, pues no voy a tener los glomérulos. Ese es un dato fundamental. Ya. Vámonos a otro apartado que es la circulación renal, que también es fundamental y que también la vemos en nefrología. Ah, Wendy. Chao. Sabemos que tenemos la arteria renal y esta se va a dividir en arterias segmentales. Puede ser superior, media e inferior. Estas arterias segmentarias se van a dividir en nuestras arterias que van entre las columnas, que se van a llamar arterias interlobales. Estas van a ser un arco y van a formar las arterias arcuatas. Y de las arterias arcuatas van a salir estas arterias mucho más pequeñitas que se llaman las arterias interlobulares o arterias radiales. De la arteria radiada, que está irrigando la corteza renal, va a salir la arteriola aferente, que va a formar el capilar glomerular, y de esta va a emerger la arteriola eferente, ¿no? Y de la arteriola eferente ya viene el sistema venoso. Muy bien. Eso también ya lo saben por anatomía o histología. Esta distribución arterial también la podemos ver en vivo cuando hacemos una ecografía, ya no simple, una ecografía doble para ver flujo sanguíneo. Lo mismo, esto me interesa. Ya para acabar y para que puedan asistir el resto de clases, ustedes y el resto de sus compañeros. Muy bien. Aquí tengo la ecografía renal normal y les voy a explicar cómo se analiza. Este es un riñoncito. ¿Cuál? Préstame el bolígrafo. Todo esto llega a ser el riñón. ¿Cómo lo diferencio en ecografía? Todo lo que está pintado de negro es la corteza renal. En radiología esto se llama zona hipoecogénica, o sea que no tiene color. Y todo lo que está pintado de blanco es la médula renal, eso se llama zona hiperecogénica. Normalmente nosotros deberíamos tener a nuestros riñones con corteza y médula bien diferenciada. ¿Qué significa diferenciada? Que puedo ver a ambas estructuras. Eso se llama, existe una buena relación córtico-medular en el riñón. ¿Qué más? Esta imagen brillante que ven acá se llama cápsula renal. Muy bien, hasta ahí está claro, ¿no? ¿Qué riñón será este? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo. Ya. Esto que ven acá de forma triangular, ¿qué creen que es? Es el hígado. Es el riñón derecho. ¿Y por qué digo? Porque además de que nos sirve, ¿no? Porque alguna vez te va a llegar un reporte sin que diga riñón derecho o izquierdo, tú buscas si el hígado está encima en uno de ellos. La ecografía, o sea, la ecogenicidad o el color de la corteza del riñón derecho, bueno, en realidad la corteza del riñón debe ser igual, ¿no?, al color de la ecografía del hígado. Tiene que tener el mismo color. Cuando no tiene el mismo color ya es anormal, como van a ver en la siguiente imagen. Aquí tengo otra imagen mucho más bonita. Y aquí se ve mucho mejor el riñón.
Aquí que tengo la cápsula, ¿qué cápsula? Renal. Esto que ven de color negrito, obviamente no es negro como tal, mucho más oscuro que la médula, es la corteza renal. Aquí tengo la médula renal. ¿Y aquí qué tengo? Las pirámides renales. Una buena ecografía realizada dice que se debería ver entre 8 a 10 pirámides renales. ¿Aquí cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más o menos. Pero se ve lo suficiente. Muy bien. Y eso tiene mucha relevancia. Esto es normal. Y miren, les voy a mostrar una imagen de cómo es el procedimiento de una biopsia renal. Aquí, antes de poner a correr el video, aquí tengo el riñón. Recordemos que el riñón tiene un polo superior y un polo inferior. Aquí tengo la cápsula renal. ¿Esto qué debería ser? La corteza, y esto es la médula. ¿Y este negrito qué es, doctor? Esto es una costilla. Como el ultrasonido emite rayos de eco, pues aquí se nos interpone la costilla. No, esto ya es normal, pero esto es una interferencia por la costilla. Van a ver acá poco a poco cómo entra una aguja y toma la muestra de la corteza renal. Miren, aquí ya vamos introduciendo la aguja, llega más cerca a la cápsula y va a ver el disparo. ¿Vieron? ¿Hemos entrado a la médula? No, hemos entrado a la corteza. ¿Por qué? Ahí están los glomérulos renales. Y para acabar, lo siguiente. ¿Qué es esto? Hemos dicho hígado. Esto es su riñón. ¿Ven esto más brillante? Sí. Es su cápsula. Y aquí adentro está el riñón. La corteza está blanca. Está más blanca que el hígado. Dos parámetros que ya veo. No puedo diferenciar ni la corteza ni la médula. Esa es una pérdida de la relación córtico-medular. Hay hiperecogenicidad, o sea, es mucho más blanco el riñón que el hígado. Y tercer parámetro, los que alcanzan a ver, diámetro, dice 73 milímetros o 7.3 centímetros. Todo esto es compatible con un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica. ¿Qué significa eso? Que ha perdido la funcionalidad de ambos riñones y el paciente probablemente necesite trasplante renal o diálisis. Muy bien, si existe la posibilidad, el tiempo y todo lo demás, nosotros vamos a hacer la ecografía renal acá en las últimas clases para ver si tienen dos riñones. Entonces no se pierdan las próximas clases. Muy bien, acabamos ahí, nos vemos mañana. ¿Listo? ¿Pueden irse? Los de mi grupo, hagan lista, llevamos grupos. Entonces me